¿Qué tal? Vamos a realizar una entrevista para todos ustedes. Tenemos mucha ilusión y además tenemos que decir que es por petición popular, ¿eh? Estamos muy contentos además de seguir el hilo de la difusión que está alcanzando esta noticia, que nos remite al Rocío, a las investigaciones que está desarrollando pues el historiador local, Domingo Muñoz Bort. Buenas tardes, muchas gracias por estar aquí. Buenas tardes, gracias a vosotros. Y como digo, pues hemos recibido algunas peticiones y tenemos que atenderlas, por supuesto, como siempre, para ayudar a divulgar una noticia que en cualquier caso pues ya es conocida por el mundo rociero a partir de la publicación que se realizó de la revista Es Voto. Ahí aparecen un par de artículos de Domingo Muñoz Bort. Me gustaría que habláramos del titular, porque el titular es muy interesante para el mundo rociero. Siempre hemos comentado, pues cada vez que ha habido un traslado, una avenida, de que la primera avenida documentada era de 1607. Ya no, a raíz de sus estudios. Incorrecta, ya no es. A ver si la mía es la última también, ¿no? Eso es. Bien, pues nada, simplemente eso se publicó en la revista de Voto, que presentamos en diciembre de 2014, el cuarto volumen ya. Y bueno, era un avance de una noticia dentro de un estudio más amplio que estoy haciendo sobre los inicios de la devoción rociera. Ahí hay muchas lagunas y entonces, bueno, pues he querido participar en esa parte más oscura y bueno, estoy en ello. Y una de las cosas que tenía, que iba a publicar ahí también, pero bueno, esto ya es un avance, este caso de esta, por decirle venida, que la gente del monte no entiende por venida, yo le llamo rogativa, pero bueno, esta venida de 1500 que se produce en el mes de abril. Creemos que en el mes de abril, no tenemos con exactitud la fecha, sí que es abril de 1589, y bueno, pues como documentada, pues ahora mismo pues la más antigua, o la primera que tenemos constancia de que se haya producido. Como la mayoría, como las muchísimas posteriores venidas, en este caso yo le iba a llamar rogativa. Ajá. Pues se produce realmente en una época bastante climatológica, con muchísimo desarreglo. Estamos hablando de que, le digo que estamos hablando de esta rogativa porque en toda España se está produciendo, hay un cambio climático, le llama incluso la pequeña edad de hielo que se está produciendo en toda Europa, unos desarreglos que bueno, pues donde había primavera ahora hay verano y viceversa, y bueno, pues esto acude que la gente de los pueblos pues acudan a las imágenes, es la única solución. Primero que estamos en una época con una mentalidad muy religiosa, y cuando no hay soluciones humanas, pues evidentemente acudían en rogativas, en plegarias, a bueno, pues a su devoción preferida, el santo preferido, con la idea de que arreglase lo que estaba pasando, ¿no? Entonces hay dos grandes rogativas, las pro pluvia, es decir, cuando hay sequía, y las pro serenitate, que es cuando hay exceso de agua, se le pide que se calme un poco el tema. En este caso es una rogativa pro pluvia, que se produce, como hemos dicho, creemos que en abril, ahora explicaré por qué la duda de la fecha, en abril de 1589, he investigado el tema y efectivamente desde 1587 a 1589 hay una sequía extraordinaria, pero una sequía encima acompañada con heladas pero de tipo glaciar, campos helados, un frío tremendo. 3 años eso no lo aguanta nadie. Evidentemente ya la gente estaba muy desesperada a la altura de 1589, el pueblo estaba pasando muchísima hambre, hay varios acuerdos plenarios del ayuntamiento para que se reparta el trigo del pósito, que se reparte, que se le da a las panaderas sin ningún tipo de problema y totalmente gratuito. El problema es que no hay suficiente para todo el pueblo. Como bien dijo un regidor, sí, démoslo, pero es que no va a ser suficiente. Y evidentemente tampoco se podía comprar en el entorno, porque el entorno estaba más o menos igual. Hay una carta, por ejemplo, del duque de Medina Sidonia, que está preparando la gran armada contra Inglaterra en el verano de 1588, le escribe al rey y en el que dice que qué tiempo de invierno tenemos, es decir, la zona que estamos hablando de sequía y grande frío, pues prácticamente toda Andalucía, la mitad de la península ibérica, no la parte meridional. Bien, este es el caso, pues nada, un grupo de vecinos cogen y se van directamente a la ermita, recogen a la imagen y se la traen para hacerle los actos solemnes aquí. Pero ¿qué ocurre? Como no era como otros casos tan tranquilos, todo el mundo de acuerdo. No, aquí pasó algo porque el documento, que creo que lo he pasado... Sí, lo tenemos ahora mismo en nuestras pantallas. Lo puedan ver, es una denuncia, o sea, concretamente, o sea,
la iglesia, el estamento eclesiástico de aquí denuncia a 15 personas. Fueron muchas más, pero evidentemente lo más conocido, y se le denuncia. Esto es, bueno, pues yo lo que me he encontrado ha sido un poder notarial en el que estos señores, estos 15 denunciados, por menos mal, que fueron todos allí, pues se busca un abogado y un procurador porque le ha denunciado y tienen que ir al Arzobispado de Sevilla, al Alto Tribunal del Arzobispado de Sevilla, para, en fin, depurar responsabilidades. Es lo más curioso del documento, es decir, la propia Iglesia se ha negado, o no se ha negado, no sé si hubo violencia, no sabemos si hubo violencia, el tema es que sí, la Virgen vino, por supuesto, y tuvo un éxito, cayó bastante agua. Ajá. Bastante agua. Entonces, bueno, pues sí, la historia, es el momento, la fotografía de aquella primavera de 1589, el documento, este documento notarial tiene fecha justo de 16 de abril de 1589, evidentemente es una denuncia posterior. ¿Cuándo vino? Pues antes del 16 seguro. O sea, eso es lo que no podemos saber. Sabemos que la denuncia es el 16 de abril, y dice pues claramente, contra nosotros sigue, la fiscal de la audiencia arzobispal, contra nosotros sigue y trata, dice textualmente, en la imagen, si la ponéis antigua, es el renglón 12 y 13, por haber traído con las demás gentes de esta villa la imagen de Nuestra Señora de las Rocinas en procesión. Ajá. Curioso el texto, pues la traen en procesión, es decir, muy respetuoso. He estado mirando en el archivo arzobispal a ver si encuentro esa denuncia. No la encuentro, posiblemente se archivase. Mira, bueno, ahí no pasó nada, es decir, no se estropeó la imagen, no se, digamos, hizo nada contra la religión, es decir, yo creo que no pasaría nada, yo creo que se archivaría, y aquí quedó. Pero bueno, gracias a la denuncia pues hemos visto ese grupo de vecinos que, como dices, representan, pues dice, nosotros y demás gentes. Bien, ese es, digamos, el momento. Es una transcripción totalmente religiosa, haber traído porque todo sabía, tenía su mayordomo, la ermita no estaba sola ni abandonada como nos creemos en aquella fecha. Y bueno, pues se produce el tema este. El documento, bueno, al citar a esas 15 personas, que serían las más conocidas, evidentemente, pero dice, y demás personas, nosotros y demás vecinos que la hemos traído. Bueno, pues fue una cosa totalmente popular. Pero claro, había una mínima organización, es decir, se tuvo que convocar a la gente, quedamos esta noche, mañana, lo que sea, es decir, que había una pequeña organización. ¿Qué tenemos aquí? Pues es el primera pregunta que nos hacemos todos y que le hago yo mismo a los propios almonteños. Es el primero. A favor suyo hay, pues, que haya sido denunciado, es decir, después no hay ninguna denuncia, es decir, de 1607... Yo no sé, participa incluso el que era alcalde entonces, Juan Pavón, que era alcalde, participa. Ajá. Y además ese grupo de gente hay de todo, hay campesinos, hay jornaleros, hay hasta hay carpinteros, hay un albañil, es decir, es una especie de mezcla de todo el estrato social de Almonte. Es decir, entonces, claro. No era una élite, no era una sacristía, una capellanía concreta, no, simplemente yo creo que fue todo el pueblo ahí. Algunos de ellos eran hermanos de la Soledad, el otro era cofrade de Nuestra Señora de Gracia, es decir, un extracto bastante complejo que también demuestra la fuerte devoción. ¿Y por qué cogieron a la Virgen de Nuestra Señora de la Rocina cuando aquí había otras? Entiendo. ¿Por qué fueron con ella? Había alguna vez, claro, todo se pone en contra, alguna vez fueron allí a rogarle y también funcionó, pero si iban allí, pues podían haber ido también allí. ¿Por qué la traen? Claro, el hecho complejo, ¿verdad?, e interesante, el que nos provoca las interrogantes, es por qué se llega hasta los 15 kilómetros, qué fuerza devocional, ¿verdad?, tiene la Virgen para que el pueblo decida traerla para Almonte. Estamos hablando de 1589, estamos hablando de que, bueno, pues hasta ahora se conocía el traslado de 1607 por sequía, estamos hablando de las mismas circunstancias, digamos, la misma. Meteorológicas, climatológicas. Bueno, y la verdad es que son muchas interrogantes. Yo creo que esta gente denunciado seguramente son los primeros cofrades, porque además están señalados con nombre y apellido. Claro. Y son gente, que digo, uno de ellos era alcalde en aquel momento. Sin embargo, las actas capitulares, que la tenemos de un montón de años, no cita para nada esto. Cuando estaba implicado uno de sus alcaldes, había dos. Es decir, un alcalde era, digamos,
una figura muy destacada en el claro. pueblo, y el duque no nombraba a un don nadie, es decir, era una persona con cultura y sobre todo adinerada, con muchísimo dinero. Este Juan Pavón, pues el hombre tenía. Entonces, pues he dedicado a buscarlo a todos, es decir, dónde está, dónde vivían, con quién estaba casado, me he ido a sus testamentos, ¿vale? Y bueno, pues acá quiénes son esta gente. Esta gente estaban organizados, esto no es decir, venga, vamos a ir para allá, Claro. estamos echando un chato aquí por la playa, esta sequía que hay, vámonos. Claro. No. Y más hablando del término de procesión. Y además eso, que venía en procesión, y además en un paraje que no era muy fácil ir, ¿eh? Quiero decir que ahí había charca y arroyo, y además en esa fecha que llevaba ya 2 o 3 años sin llover, y helado, o sea que no era tan fácil, y traerla en procesión, yo creo que era bastante más duro que ahora, ¿eh? Bastante Claro. más duro, había que cruzar varios arroyuelos, no había carretera, ¿me entiendes? No. Estamos hablando de mucha más agua, exactamente. bueno, no en este caso concreto porque venía por sequía, pero, pero sí de dificultades en el propio camino, ¿no? Qué interesante todo. Domingo, hasta la próxima. Hasta la próxima. Que sea pronto. Gracias. Nada, a vosotros.